Bueno, vamos a empezar a resolver este primer ejercicio del tema de circuitos de primer orden. Recordando, circuitos de primer orden se refieren a aquellos que contienen un elemento que almacena energía. En este caso encontramos aquí un capacitor. Este es el elemento que va a almacenar energía. Tenemos tres resistores que son elementos pasivos y pues una fuente de 12 volts. Bueno, aquí de lo que se trata es de encontrar una ecuación que me modele cómo se comporta el voltaje en el capacitor. Es decir, una ecuación que si yo le doy valores en el tiempo, me vaya entregando cuáles son los niveles de voltaje sobre el capacitor. Para esto tenemos esta ecuación que aparece aquí, esta ecuación general, y lo que tenemos que hacer es encontrar los valores apropiados para sustituir. Bf es el voltaje al final, o sea, cuando ya pasó el transitorio. Voltaje inicial es el voltaje que se encuentra antes del transitorio. Aquí otra vez aparece Bf. Tenemos la exponencial y luego esto está elevado a la menos t en segundos entre tau. Y recordando, para un circuito RC, tau es la multiplicación del valor de la resistencia por la capacitancia, siempre y cuando se tenga un circuito equivalente como el que aparece en esta parte de arriba, que es prácticamente un circuito de Thevenin. Pero bueno, vamos a resolverlo. Les voy a leer primero el enunciado, ¿no? El enunciado dice así: el interruptor de la figura ha estado abierto durante un largo tiempo y el circuito ha alcanzado el estado estable antes de que el interruptor se cierre en el tiempo t0. Determinar el voltaje en el capacitor para t mayor o igual que 0. Bueno, todos los libros van a tener ese tipo como de lenguaje de que ha estado abierto durante un largo tiempo o ha estado cerrado durante un largo tiempo. ¿Cuál es la interpretación de esto? Quiere decir que cualquier transitorio que ocurrió en el pasado ya terminó. Entonces, así como llegamos nosotros, ¿qué quiere decir? Que el interruptor está abierto y así está el circuito, como si no estuviera tomando en cuenta este interruptor. Simplemente está compuesto por tres resistores y un capacitor en paralelo con este resistor. Entonces tengo que hacerme la pregunta aquí: ¿cuál va a ser el voltaje inicial? Vamos a poner aquí voltaje inicial. Entonces, el elemento que estamos analizando es el capacitor. O sea que el voltaje que está presente en el capacitor antes de que ocurra el transitorio está en paralelo con el resistor de 60.000 ohms. ¿Cómo va a quedar entonces el planteamiento para el voltaje presente en estas terminales? Pues basta observar con que esta fuente está repartiendo o distribuyendo su voltaje en tres partes, entre el resistor de 10 kilo ohms, el de 30 kilo ohms y el paralelo de 60 kilo ohms con el capacitor. Entonces, lo más directo me parece que, en mi opinión, sería hacer un divisor de voltaje, donde el voltaje del capacitor está precisamente sobre el resistor de 60.000. Entonces vamos a poner este en el numerador, 60.000 ohms, que es este resistor, y en el denominador los tres entre los cuales se está distribuyendo el voltaje. Vamos a empezar entonces por el de 10.000 más 30.000 más 60.000, y esto lo vamos a multiplicar por la fuente de voltaje, que es de 12 volts. Bueno, realizando esta operación vamos a tener que el voltaje al inicio es de 7.2 volts. Es decir, que así como está el circuito, su voltaje en estos momentos antes de que el switch cierre es de 7.2 estables, y ahí están presentes en el capacitor. Ahora vamos entonces a obtener el voltaje al final. Dice que se va a cerrar el switch. Cuando se cierra ocurre el transitorio y luego se vuelve a quedar en otro estado estable. Entonces, cuando cierres el switch, lo que vas a tener es un circuito equivalente así. Ahí está. El switch se cerró, entonces este resistor ya no va a tomar, vamos a poner aquí 12 volts, ya no va a tomar ninguna relevancia en el circuito, porque la corriente de esta fuente viajará a través del interruptor y entonces tendríamos la resistencia de 30.000 ohms y la de 60.000. Entonces aquí, ¿cuál sería el voltaje presente en el capacitor? Entonces, si se fijan, hay que hacer otra divisora de voltaje.
en la cual el voltaje del capacitor está presente sobre 60.000. Entonces vamos a poner aquí voltaje al final. Sería entonces 60.000. Y en el denominador vamos a poner estas dos nada más. Entonces vamos a poner 30.000 más 60.000. Y esto lo vamos a multiplicar por la fuente de voltaje. ¿Cuál será entonces el valor de esta operación? Son 8 volts. Entonces ya tengo el voltaje al final. Al final son 8 volts. De aquí de la ecuación, entonces, ¿qué me falta? Me falta, ya tengo voltaje final, tengo voltaje inicial. El tiempo es la variable que yo voy a colocar en la ecuación, entonces me falta tau. Tau es igual a R por C. Pero para que esta ecuación podamos utilizarla, necesitamos llegar a esta forma. Es un Thevenin de cuando el transitorio ocurre, es decir, cuando el switch se mueve ya. En este caso el switch se cierra, dice aquí, el switch se cierra. Cuando se cierra tenemos el circuito equivalente de abajo. Entonces el Thevenin que aplica es cuando el switch ya actuó, digamos, o ya hizo su efecto. En este caso de cerrar. Entonces un Thevenin de esto sería, ¿cuál es el voltaje presente en las terminales A y B? Aquí les vamos a establecer obviamente A y aquí vamos a establecer B, porque la carga o el elemento que estamos analizando es el capacitor. Entonces al circuito abierto sería quitar el capacitor y poner un voltmetro aquí. Entonces esto ya lo hicimos, porque si yo pongo un voltmetro aquí, pues tengo una divisora de voltaje, ¿verdad? En la cual el voltmetro me va a marcar el voltaje sobre 60.000, que va en el numerador, y los 12 volts se van a repartir entre 30 y 60. Entonces este Thevenin quiere decir que tiene aquí un 8 volts en la fuente. Ahora, ¿cuál será el valor de esta resistencia de Thevenin? Pues haciendo un equivalente de circuito, mismo que voy a dibujar aquí, vale la pena. La fuente de voltaje pasará a ser un cortocircuito. Este resistor de 10.000 ya no lo voy a dibujar. Bueno, lo voy a dibujar como un switch nada más, pero ya no tiene ninguna relevancia. Y luego tengo el resistor de 30 kilo ohms. Y luego tengo aquí el resistor de 60 kilo ohms. Y luego aquí tengo las terminales de interés A y B donde voy a conectar el capacitor. ¿Cuál es el valor de la resistencia de Thevenin? Entonces ustedes ya observan, ¿no? 30 paralelo con 60 kilo ohms, lo cual me da, vamos a poner aquí resistencia Thevenin, es 30 kilo ohms paralelo con 60 kilo ohms. Entonces la resistencia Thevenin va a ser igual a 20 kilo ohms. Este es el valor entonces que vamos a poner aquí, 20 kilo ohms. De entrada ya sé ahora el valor de tau, porque entonces tau, R es la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces va a ser 20.000. Y esto lo voy a multiplicar por el capacitor, que tengo 2 microfaradios, entonces va a ser 2 por 10 a la menos 6. Entonces esto me da un resultado de 0.04 segundos. Bueno, ya que tenemos ese valor, creo que ya podemos proceder a sustituir. El voltaje en el capacitor en función del tiempo va a ser el voltaje al final, que es 8, más el voltaje inicial, que tenemos aquí de 7.2, menos el voltaje final, que es 8, por E a la menos T, entre 0.04. Estas unidades son volts, muy importante. La podemos dejar un poco más, un paso más simplificada. El voltaje del capacitor en función del tiempo va a ser igual a 8 menos 0.8, que sería este paréntesis, por E a la menos T entre 0.04. Bueno, dejé aquí el espacio porque ¿cómo se va a representar esto? La situación está así. Este es el eje del tiempo. En el eje de las Y vamos a poner el voltaje del capacitor. ¿Cómo está la situación? Aquí vamos a poner 0 el momento en el que el interruptor cambia. Quiere decir que antes de que el interruptor cambie, el capacitor, digamos que tiene un voltaje estable
de 7.2 volts. Luego viene el transitorio. Fíjense, el voltaje final fue mayor que el inicial, o sea, 8 es mayor que 7.2, entonces esto es una subida. Es una subida. Y aquí, si hacemos esta proyección para acá, tendríamos, al final se quedó con 8, después de 5 constantes de tiempo. Entonces, y ya después de eso, pues se queda en otro estado estable. O sea, lo que estamos diciendo, voy a poner estas dos líneas, aquí hay un estado estable, vamos a poner aquí estable. ¿Cómo estaba antes de T0? Estable. ¿Y qué es lo que pasó en la mitad? Vamos a poner aquí el transitorio. Transitorio es lo que está ocurriendo entre dos estados estables. Entonces este transitorio es lo que me está modelando esta ecuación que acabamos de obtener aquí. Yo le voy dando valores en el tiempo, aquí, en este tiempo, y me va devolviendo los niveles de voltaje. Eso es lo que me está representando entonces esta ecuación.